Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles a los autos mal estacionados en el centro de ciudad. FADA llega con su semana de locura. María Corina Machado recibe Premio Nobel de Paz. Destituida la presidente de Perú, DINA Boluarte. Así son las escaleras eléctricas en el Japón. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con los controles que realizaron el día de ayer por parte del cuerpo policial Aru Parking y en compañía del ministro Arthur Dowers. Esto en contra de los vehículos mal estacionados en el centro de Oranjestad. No solamente con grúa allí los estaban remolcando, pero también colocándole multas a los vehículos que estaban mal parqueados. El día de ayer, el Cuerpo Policial de Aruba, conjunto con Aru Parking, iniciaron una acción formal en el centro de Oranjestad, especialmente en el área del ex Ministerio Público, para atender el problema de estacionamiento ilegal y la ola de robos de vehículos. El objetivo principal de esta operación es prevenir la alta cantidad de casos de vehículos violentados, los cuales en muchas veces están relacionados con los autos que están mal parqueados. Según lo que indicó Aru Parking, se confirmó que la acción es que estaban remolcando y multando a quienes estaban estacionando incorrectamente, ya sea sobre la acera o fuera de los espacios designados para el estacionamiento. Esta es una medida que se implementará de forma esporádica en el futuro y se hace un llamado a todos a utilizar los espacios blancos, estacionar correctamente y pagar la tarifa correspondiente. La vocero de la policía, Liliana Rasmein, indicó que la acción comenzó a partir de las 9:30 de la mañana. Los agentes del distrito de Playa inspeccionaron los vehículos mal parqueados y Aru Parking tomó la decisión de remolcar a aquellos que no hicieron uso del parquímetro. Durante los controles se remolcaron varios autos y aunque algunos dueños corrieron al ver la grúa, al igual recibieron una multa por estacionar de una forma incorrecta. En este caso, el que el vehículo haya sido remolcado deben ir allí a la policía para recibir la multa, luego se dirigen a la oficina de Aru Parking para pagar los costos del remolque y después allí lo entregarán con un documento a donde podrán retirar el vehículo en el parqueadero de Arubus. Además, Liliana Rasmein hizo un llamado a la comunidad a denunciar robos o daños a vehículos, ya sea acudiendo directamente a la policía o llamando a la línea 100. Ayer fue un día muy especial porque también inició un proyecto muy bonito y es plantar ciertos árboles alrededor de la isla. El turno le tocó a la Rotonda de las Américas, una rotonda muy especial para la isla. Allí el primer ministro, también en compañía de la Oficina de Turismo de Aruba y el Departamento de Obras Públicas, realizaron esta obra muy bonita que será a beneficio también de la sostenibilidad en Aruba. Un acto simbólico de plantación en la Rotonda de las Américas marca el inicio del proyecto de embellecimiento y reforestación. En la Rotonda de las Américas, uno de los espacios públicos más representativos de Aruba, se llevó a cabo por la tarde un acto simbólico que atrajo gran atención. El primer ministro Mike Eyman, junto a una delegación completa de gobierno, la Autoridad de Turismo de Aruba, el Departamento de Obras Públicas y otras entidades, incluyendo Casa y Cultura, participaron en la plantación de un árbol simbólico en este parque. Según declaraciones del primer ministro, este espacio contará inicialmente con 175 árboles adicionales, pero con el tiempo se plantarán muchos más por parte del compromiso de gobierno con el medio ambiente. Esto forma parte del embellecimiento de nuestra isla y también de un proyecto de reforestación. El gobierno considera que Aruba necesita una transformación visual y ambiental significativa, no solo en los barrios y el centro urbano, sino también en espacios públicos clave, conectando estos esfuerzos con el turismo y la sostenibilidad. Junto con el ministro de Turismo, el señor Wendrick Cecilia, el ministro también de Infraestructura y la directora de la Oficina de Turismo de Aruba, la señora Ronela Cruz, se realizó este acto simbólico con la colaboración de diversos actores. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de plantación, considerada esencial, ya que es lo que la población y los visitantes ven en primer
primer plano. Además, el plan incluye la futura instalación de 4 o 5 monumentos culturales. Este será un espacio que representará el rostro de Aruba para los turistas que llegan a nuestra isla, un lugar que ilustra el embellecimiento que el gobierno ha puesto como prioridad. La Fundación Antidroga Aruba, FADA, arranca con lo que será la Semana de Locura, pues esta semana que sabemos muchos niños y jóvenes y también sus padres esperan, ya fue anunciada recientemente y ustedes van a poder conocer toda la información de primera mano a través de sus redes sociales, en donde cada día hay un aspecto importante. Lo más indispensable es decirle no a las drogas. Como cada año, este año nuevamente FADA, la Fundación Antidroga Aruba, celebrará su conocida Semana del Lazo Rojo, también conocida como la Semana de Locura. Tendrá año lo que se indicó. La noche es un rompecabezas, resuélvelo sin droga. El enfoque de este año está en la idea de que todas las decisiones que tomas en la vida, especialmente las positivas, tienen un impacto en el futuro. Cada uno de nosotros es como un rompecabezas y la meta es que cada persona tome las decisiones correctas para que su propio rompecabezas forme una imagen hermosa en el futuro. Aunque el enfoque principal siempre está en los jóvenes, esto no significa que los adultos, maestros, profesores no puedan participar. FADA está muy contento y agradecido por el apoyo que reciben cada año. En esta oportunidad, según lo que indicaron durante esta semana, el día 1 deberán vestir algo rojo. Como es costumbre, se da inicio a la semana vistiendo, puede ser camiseta, jeans, zapatos deportivos o cualquier cosa que tenga rojo. El mensaje del día: di no a las drogas. El día 2, usar sombrero. Sé creativo. Un sombrero es algo que normalmente tenemos en casa, puedes decorarlo como quieras. Solo ponte un sombrero y muestra que también estás participando en la semana. Día 3, día de las medias locas. Vuelven las famosas medias locas que muchos pidieron que no se eliminaran. Este día se pueden utilizar medias de colores diferentes o extravagantes. Día 4, el día del peinado loco. Algunos años FADA lo ha incluido y otros no. A veces los padres se enfrentan unos a otros, que es un reto en la mañana, y a los niños les encanta, dejando volar la imaginación. Y el día 5, piezas de positividad. FADA quiere que este día cada quien cree un rompecabezas con un mensaje positivo. Pueden hacerlo sobre una camiseta, cartulina o como prefieran, utilizando la creatividad. ¿Cómo participar? La forma es a través de la página web www.fada.aw. Y empezamos nuestra ronda internacional, pues la líder opositora de Venezuela, Corina Machado, recibió el Premio Nobel de Paz 2025. Esto por su lucha incansable con la democracia de Venezuela, pero también exigir que se develen también los derechos humanos, según lo que ella ha declarado que el pueblo venezolano ha sufrido durante la dictadura de Nicolás Maduro. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Corina Machado. Venezuela y el mundo amanece con esta noticia de impacto internacional acerca del Premio Nobel de la Paz para la líder opositora Corina Machado, quien desde la clandestinidad recibió la llamada del coordinador del Premio Nobel para darle esta noticia que la agarró un poco dormida y de manera sorpresiva, por supuesto, para ella y para todo el mundo. Justamente ella dice que este no es un premio solo para ella, sino es un reconocimiento a toda la lucha que han tenido los venezolanos, sobre todo aquellos que han entregado su libertad a los miles de presos políticos que han tenido que estar tras las rejas debido a ser perseguidos por salvaguardar la lucha por la democracia, por salvaguardar las actas electorales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Justamente toda esta organización la lideró esta Corina Machado, la líder opositora, junto a Edmundo González Urrutia, quien desde muy temprano llamó a Corina Machado para felicitarla por este merecido reconocimiento, este Premio Nobel de la Paz, la primera mujer venezolana, la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz. Recordemos que tiene 58 años, acaba de cumplir años el pasado 7 de octubre, que se encuentra en la clandestinidad desde el 9 de enero, cuando un día antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, pues salió a las calles rompiendo días de meses
de clandestinidad y por supuesto siendo perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Hasta el momento ella, como todo su equipo, prácticamente están perseguidos, muchos de ellos encarcelados debido a organizar esta lucha por la democracia en Venezuela. Entre tanto, otra noticia muy importante que está en las últimas horas, pues fue destituida la presidenta del Perú, DINA Boluarte. Esto no solamente porque el Parlamento ya aprobó su destitución, sino porque, por el contrario, ella no se presentó a rendir cuentas. Lo más difícil de la situación política del país es que por lo menos los últimos 5 mandatarios no han terminado el tiempo de mandato. A raíz de la creciente inseguridad en el Perú y los alegatos de incapacidad moral permanente, el Congreso logró 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión para destituir a la presidenta Dina Boluarte. Esta decisión fue consumada hacia la medianoche de ayer jueves 9 de octubre. La reciente historia política del país, también algo que suma a lo que ocurrió en este momento y lo que ha pasado con su antecesor Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso, fueron tantos de los puntos a los cuales allí se dieron para tomar esta decisión. Se le había dado un tiempo de 30 minutos a la mandataria para presentarse y alegar su defensa, pero no se presentó. Esto desencadenó en la decisión que fue informada a las 11:50 de la noche. La caída de la presidente peruana Dina Boluarte también se habría dado porque se habría comprometido a convocar elecciones luego de lo ocurrido con Castillo. Sin embargo, nunca ocurrió. La crisis de seguridad ciudadana y el crimen organizado intensificaron las tensiones en ese país. La destitución de Boluarte convirtió en Perú en el escenario de un récord preocupante: 5 presidentes removidos anticipadamente en menos de una década. Pues ahora, según lo que indicaron, lo que viene para el futuro de Dina es que es el proceso de vacancia. Se siguen conociendo detalles del ataque a la caravana que sufrió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y cómo allí las investigaciones se están desarrollando, no solamente a través de los casquillos de las balas que impactaron el vehículo, pero también quién estaría detrás del atentado. La denuncia en la Fiscalía por terrorismo y tentativa de asesinato al presidente Daniel Noboa durante el ataque a la caravana presidencial en el Tambo Cañar quedó sin piso tras la liberación de los 5 detenidos, según su abogado defensor Yacu Pérez. El parte policial sobre el ataque fue determinante para que una jueza haya declarado ilegal su detención y que la Fiscalía no formule cargos en su contra. El parte de 5 páginas especifica la condición en la que quedaron los 8 vehículos afectados. Sobre el bipresidencial en el que viajaba el mandatario, señala que tiene fracturas radiales y concéntricas en el parabrisas anterior y ventanas laterales, varios hundimientos en la estructura metálica en la parte frontal y laterales. Se descartó que tenga impactos de bala. Para que un proceso penal tenga éxito, primero tiene que haber la materialidad de la infracción. El carro con impactos de bala no existe. El día del ataque, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó la denuncia en la Fiscalía por tentativa de asesinato al mandatario y dijo que el vehículo presidencial no solo fue atacado con piedras. Dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado, eso solamente son criminales. Sin embargo, la investigación sigue abierta en contra de los 5 implicados por otro delito: ataque y resistencia. Y esta es una importante información para todos aquellos viajeros, no solamente que estarán saliendo del aeropuerto El Dorado en Bogotá, sino que también estarán llegando a este país, pues van a haber algunos cambios, según lo indicó la Aeronáutica Civil. Lo que ustedes ven es el tablero de un avión calibrador, ajustando el sistema necesario para que las aeronaves lleguen y puedan aterrizar en las pistas del aeropuerto El Dorado sin inconvenientes. En los próximos días, los pasajeros que viajen desde o hacia Bogotá deberán estar preparados para posibles demoras, ya que el aeropuerto reducirá su operación por estos trabajos de calibración en las pistas. ¿Cómo se calibran estos equipos? Estos se calibran en lo que llamamos la senda de planeo, los pilotos, que tiene algo que es para mirar qué tan bajito o qué tan alto vas y que te lleve directamente a la pista. Y lo otro es qué tan separado estás de la pista, si estás a la derecha o estás a la izquierda. Esos son dos indicadores que tiene todo avión.
Estos trabajos, según indica el Aerocivil, se traducen en seguridad aérea, pues la calibración permite que en condiciones climáticas con presencia de niebla, los aviones puedan aterrizar con toda seguridad. Bajo condiciones de baja visibilidad, podamos llegar prácticamente sobre la pista y el piloto ya pueda ver las luces de la pista y pueda aterrizar. Le vamos a dar esta guía vertical y esta guía horizontal a la aeronave, a los pilotos de las diferentes aerolíneas, para que tengan un aterrizaje seguro. Los trabajos se realizarán durante 4 domingos, el 19 y 26 de octubre y el 2 y 9 de noviembre. En esas fechas, una de las pistas permanecerá cerrada entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, mientras la otra seguirá operando con normalidad. Vamos a afectar la operación aproximadamente 6, máximo 7 horas, de 6 de la mañana a 1 de la tarde está previsto, y por eso lo estamos haciendo con suficiente tiempo para que ustedes planeen sus vuelos, y esperamos no afectar mucho porque hemos escogido precisamente esta fecha donde no hay mucho movimiento o mucho transporte. Son cerca de 900.000 pasajeros que podrían verse afectados, por lo que indican que las aerolíneas ajustarán itinerarios para vuelos nacionales como internacionales. Estas labores buscan evitar contratiempos en los viajes de la temporada de fin de año, cuando el Dorado alcanza su mayor flujo de pasajeros. 9 personas fueron rescatadas de un río en Panamá gracias a la rápida acción por parte de las autoridades, quienes ya habían hecho una advertencia que no podían estar nadando en este río a esas horas de la noche. Le puedo informar que 9 personas fueron sorprendidas por una cabeza de agua cuando intentaban cruzar el río Risco, específicamente en la comunidad de Nudobi, en Valle Risco, distrito de Almirante. Lo mismo fueron rescatados tras la crecida del río este fin de semana. Las labores de rescate se dieron de manera conjunta con la Policía Nacional y unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, como también del Sistema Nacional de Protección Civil, quienes lograron poner a salvo a los afectados. Escuchemos. Hemos sido insistentes en lo que es no cruzar ríos y quebradas, ¿no? Ya que podemos ser sorprendidos por cabeza de agua. Estamos teniendo fuertes lluvias en estos momentos. Debemos estar siempre pendientes a lo que son los avisos de prevenciones que dictan los estamentos de emergencia en este caso. El SINAPROC recomendó a la población a mantener la calma y estar pendiente a los comunicados oficiales que emiten a través de sus redes sociales y sobre todo no cruzar ríos y quebradas acrecentadas durante esta temporada de lluvia que se registran en esta parte del país. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La cardiopatía congénita puede estar afectando a muchas personas. Hey, abota clapa Aceiter Digital Week. Semana de apresentação para público geral, adulto maior, estudante e companhia, onde compartilhar conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.aceiter.ui para mais informação. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Necesitas tu examen médico para DIMAS? En Urgent Care Aruba, en North 63, lo hacemos fácil y completo. Incluye consulta con el doctor, laboratorio, radiografía de tórax y la solicitud de tuberculosis para DBZ. Precio desde 150 hasta 294 florines según tu perfil. Recuerda traer 3 copias de su pasaporte a color, una copia del último sello de entrada a color y documento VTA de DIMAS. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. No es necesario ayunar. Urgent Care Aruba, eficiencia y servicio. Aruba, are you ready? Bagging Strips, the original dog treat, te presenta Bestial Halloween Dog Costume Party 2025. Prepara o cachorro é mais fun e spooky costume e join-nos de sábado 25 de outubro, por de 4h30 para 6h30 da tarde. E prêmio cash para primeiro lugar, regalo e, claro, Bagging Strips treat para tu cachorro. CORINA Pro Planta invitado a registrar ABMs via Elencriva Facebook de Bestial Pet House e compra LTD para 10 ring culo vai para Luna Foundation. Don't miss out. Celebra Halloween, Cubo Cacho y Bag and Strips, the original dog treat of Halloween. ¿El desamor te dejó sin planes? Tu
¿Tu ex se cree el centro del universo? Este 8 de noviembre, en el Aruba Entertainment Center, prepárate para una noche de despecho con el gran Johnny Rivera, Luis Escobar en tributo a Darío Gómez y Dani García. Boletos disponibles en ayquechimba.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana. La cardiopatía congénita, según lo que han indicado muchos expertos, esto afecta el flujo sanguíneo que llega a nuestro corazón y que, según lo que han indicado, en edades más tempranas también podría desarrollarse esta condición. Sin embargo, a continuación les mostramos algunos tratamientos que pueden servir. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La cardiopatía congénita es el tipo de defecto de nacimiento en los Estados Unidos que afecta a unos 40,000 bebés anualmente. El mayor problema con esta anomalía es que dificulta el flujo de sangre desde el corazón hacia los pulmones. En el pasado, el 77% de estos pacientes enfrentaban una cirugía de corazón abierto, pero ahora, con Harmony, es una solución mínimamente invasiva. El procedimiento se guía con rayos X, tanto de manera de frente a la paciente como del lado de la paciente, y la válvula, según vamos haciendo el procedimiento y subiendo el equipo hacia adentro del corazón y hacia el área donde la queremos implantar, pues vamos viendo ese progreso en las pantallas de radiología. De hecho, la paciente, una adolescente de apenas 17 años, ya había tenido cirugía de corazón abierto y con este procedimiento se le pudo colocar otra válvula de manera percutánea. En la salida del corazón hacia la vasculatura pulmonar, y su función es que la sangre que bombea el corazón hacia los pulmones no regrese otra vez al corazón, es que mantenga un flujo unidireccional del lado derecho del corazón hacia la vasculatura de los pulmones. Pero no solo en esta condición en particular, la tecnología ha traído avances quirúrgicos a través de cateterismos para otras condiciones del corazón. Cerrar defectos dentro del corazón, se pueden reemplazar válvulas, que es lo más novel que tenemos en el centro cardiovascular ahora mismo. Se pueden abrir válvulas que estén cerradas, podemos cerrar vasos sanguíneos que se han creado adicionalmente, malformaciones vasculares. Hay una gama de procedimientos que en esta época podemos tratar en el laboratorio de cateterismo que antes no teníamos esas alternativas. Al ser Puerto Rico el primer país fuera de los Estados Unidos en contar con la tecnología pionera del Harmony, lo ha convertido en referencia educativa para médicos. En este caso fueron 2 cardiólogos pediátricos intervencionales de Colombia. Son muy importantes. Afortunadamente hoy tenemos la tecnología para ponerla en manos de los pacientes y en el aprendizaje nuestro. Esta es una tecnología novedosa, pionera. Puerto Rico ha sido muy generoso en brindar la oportunidad de venir a aprender, a solucionar problemas a pacientes que nacen con enfermedades en su corazón, y a través de un procedimiento innovador, a través de una de sus piernas se logra poner una válvula cardíaca en la posición de la pulmonar, cosa que solamente se podía hacer antes por cirugía y ahora se puede hacer por el catéter con una mínima invasión. No solamente niños, adultos con enfermedad congénita. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta bonita reacción que tuvo una joven de origen venezolano y su familia al enterarse que va a ingresar a una de las universidades más prestigiosas del Perú, como es la Universidad San Marcos. Una joven venezolana vivió un momento emotivo e inolvidable al enterarse de que había ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tras 3 intentos, la estudiante originaria de Venezuela logró no solo su tan ansiada vacante a una de las mejores universidades del Perú, sino que logró ocupar el 2º puesto en el examen de admisión. Junto con sus familiares, la joven festejó su ingreso a San Marcos y no pudo contener las lágrimas de la emoción. Su mamá fue quien compartió la noticia en las redes y los usuarios de TikTok no tardaron en felicitarla allí por su gran esfuerzo y su ardua preparación. Según el video,
Tanto la mamá como la joven venezolana permanecían frente a la laptop a la espera de los resultados del examen de admisión. Sin embargo, su nerviosismo se transformó en una explosión de alegría al confirmar que había logrado ingresar a la carrera de Administración de Turismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y a continuación les mostramos el civismo que tienen en Japón, pues un ciudadano mostró cómo ellos utilizan las escaleras eléctricas, dejando el paso a la mano derecha para quienes tienen afán. Un empresario mexicano con ascendencia japonesa se viralizó en TikTok tras compartir un video grabado en unas escaleras eléctricas altamente concurridas en Japón. En las imágenes se observa cómo, a pesar del flujo constante de personas, todos respetan una regla que es respetar el lado derecho. Muchos usuarios se mostraron intrigados. El clip compartido por el empresario Alejandro Kasuga muestra el uso de las escaleras eléctricas por parte de los ciudadanos japoneses. La escena llamó la atención por el nivel de orden y consideración hacia quienes están apurados. Los usuarios se mantienen en el lado izquierdo y dejan el derecho libre para los que deseen avanzar más rápido. El civismo y la armonía se notan hasta en la escalera eléctrica más concurrida, resaltó el autor del clip. Los usuarios no tardaron en comparar la cultura de este país asiático. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Purina, invitando a todos los dueños de mascotas responsables a participar de Halloween. Purina Vegan presenta la fiesta de disfraces de perros Halloween de Bestial Pet House. Podrán registrarse a través del link que encuentran en la página. Este próximo 25 de octubre la cita es a esta gran fiesta de disfraces para los perritos, empezando a las 4:30 de la tarde. Con su participación recibirán una bolsa de Halloween con distintos treats completamente gratis para tu perro de cortesía de Purina, premios en efectivo para el mejor disfraz canino y otros premios super cool. Cupos son limitados. Y sabemos y se siguen conociendo historias de personas que piden a través de la aplicación china Temu algún artículo, producto o demás, y lo que les llega es totalmente distinto, pues en esta oportunidad pidieron unas piedras para poder arreglar su hogar y esto les llegó. Una joven compartió en TikTok la sorpresa que se llevó al abrir un paquete de Temu. Lo que esperaba eran unas piedras grandes para decorar la casa, pero el envío resultó ser algo muy distinto a lo que había pedido. En la grabación que rápidamente se viralizó, la usuaria mostró el insólito producto recibido. Las piedras que había pedido mi mamá, contó mientras enfocaba la cámara en lo que parecía ser una lámina con imágenes impresas de rocas, acompañada por una luz y un soporte para pegar en la pared. Entre risas resumió su desconcierto con una frase: "No puede ser". El caso se sumó a otros episodios que tuvieron como protagonista a esta plataforma. Sin embargo, es que es una gran variedad de artículos lo que piden y cuando llegan es algo totalmente distinto. Esta situación se volvió viral, en donde allí la mujer mostró cómo le llegó como esta funda que tiene simplemente impresas unas piedras. Y los dejo en nuestra emisión del viernes con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y este bonito momento de un perrito al cual lo disfrazaron de santo en la iglesia. Un perrito se ganó el corazón de cientos de usuarios en las redes tras ser captado con un peculiar hábito morado. Y es que el animalito luce un atuendo hecho a medida durante las procesiones del Señor de los Milagros. Como era de esperarse, la tierna escena no dudó en viralizarse y rápidamente allí muchos también estuvieron comentando. Durante el clip, en la cuenta allí el perrito luce este hábito morado y unas pequeñas manitos postizas que simulan cargar ahí un sahumador, como lo hacen las devotas del Señor de los Milagros y también las monjas. Usuarios no dudaron en compartir las imágenes y varios indicaron que sería símbolo de la devoción y alegría en esta tradicional celebración religiosa. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.